Bueno, voy a pasar a explicar el trabajo práctico de campo eléctrico del laboratorio. Acá tuvimos tres objetivos principales que van a ser determinar líneas equipotenciales, calcular el campo eléctrico en un punto y trazar líneas de campo. Bueno, para este trabajo tuvimos en cuenta un circuito conformado por una cuba de plástico y dos electrodos, uno negativo y uno positivo. El electrodo negativo con forma similar a un arco de circunferencia y el electrodo positivo con forma similar a un cuadrado. Ambos electrodos conectados a una fuente de corriente continua de 12 volts. Y para poder medir el potencial eléctrico tuvimos en cuenta un multímetro en el cual el borne negativo lo conectamos al electrodo negativo y el borne positivo con una pinza para poder ir tomando en cuenta los puntos en el circuito. Esta cuba fue llenada con agua para poder permitir el paso de corriente en el circuito, ya que la cuba de plástico no conduce la electricidad. Para este trabajo pusimos abajo una hoja milimetrada que nos va a servir para poder marcar los distintos puntos de potencial eléctrico como si fuesen coordenadas, teniendo un eje X y un eje Y. Mientras una persona va tomando las distintas medidas, otra persona en otra hoja milimetrada va a ir anotando estos puntos. Ahora, ¿cuáles son los puntos que vamos a marcar? Vamos a marcar primero que nada puntos de 2 volts, después de 4, después de 8 y después de 10 volts y también de 6 volts. Estos puntos se van a ir conformando las líneas equipotenciales, que estos justamente son líneas que están conformadas por puntos de un potencial eléctrico similar, pero en este caso similar ya que son aproximados. Esta sería la de 2, esta la de 4, la de 6, la de 8 y la de 10. Después se marcan otras líneas de por medio representando las de 1, las de 3, las de 5, las de 7 y las de 9. Es para poder calcular después el campo eléctrico en un determinado punto, tuvimos en cuenta la línea de 6 volts, la que se encuentra acá. Y para poder medir el campo eléctrico, tomamos un punto hacia arriba y otro punto hacia la derecha. Acá se toma en cuenta el potencial eléctrico, ya que es el trabajo para poder mover una carga desde el infinito hacia un punto elegido, que va a tener la misma dirección que el campo eléctrico. Entonces, tomando esta ecuación, que el campo eléctrico es el menos el gradiente, en este caso del potencial, la desarrollamos como la diferencia de potencial en estos puntos y a su vez como la diferencia entre las coordenadas que tenemos. Una vez calculadas estas dos componentes, la suma de estas dos elevado al cuadrado nos va a dar justamente el campo eléctrico, que expresado en este circuito va a tomar esta dirección, desde el electrodo positivo hacia el electrodo negativo, que es justamente una de las primeras conclusiones que nosotros obtenemos. Después, otras cosas para poder apreciar es que las líneas equipotenciales van a tomar una forma similar dependiendo del electrodo que se use. Esto quiere decir que las que estén más cercanos al negativo van a tener una forma más curva, una más curvilínea, y en cambio las que estén más cerca del positivo, al ser como un cuadrado, van a estar en realidad un poco más rectas, más de esta manera. Por último, nos queda trazar las líneas de campo. Estas son líneas que tienen una dirección perpendicular a las líneas equipotenciales, que recorren la misma dirección en el sentido de positivo a negativo que el campo eléctrico. Que en este caso, al trazarlas de manera perpendicular, partimos de esta manera y vamos uniendo todas las líneas equipotenciales hasta llegar al otro electrodo. Y ahí daría por finalizada la práctica.